Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este martes 4 de enero de 2022. Estamos con Gustavo Calvo, que se ha quedado del otro bloque. Y sumamos a dos invitados más ahora para este otro tema que vamos a discutir ahora. Dos conocidos de la casa, Joaquín Tull, economista radicado en Londres, economista uruguayo radicado en Londres. Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Romina? Muchas gracias otra vez por la invitación. Y bueno, compartir otra mesa con Gustavo. Y también saludamos, por supuesto, a Rafael Mandresi, doctor en filosofía, historiador, hombre también de la casa, ya no precisa presentación. A veces le damos un descanso, como en perspectiva, por lo menos el lunes, ¿viste? El lunes te dimos libre. Estando acá, pobre Rafael, lo exprimimos. Rafa, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, vamos al tema que tenemos previsto discutir ahora. Pese a una nueva ola de contagios de COVID-19, producto de la circulación de la variante Omicron, cada vez más gobiernos del mundo alivian las reglas de aislamiento de los enfermos y sus contactos para evitar una parálisis económica. Francia, por ejemplo, con más de 1 millón de casos detectados en los últimos 7 días, anunció el domingo un alivio de las reglas de aislamiento de las personas contagiadas y sus contactos como una forma de preservar la vida socioeconómica del país. En Reino Unido, con récords de contagios, el secretario de Salud dijo que no habrá nuevas restricciones, salvo como absoluto último recurso, aseguró. Poco antes de Navidad, el gobierno británico había reducido de 10 a 7 los días de aislamiento para personas vacunadas que contraen el coronavirus. El temor a la desestabilización económica y la salud pública también llevó a España a decidir el miércoles reducir el aislamiento de personas contagiadas a 7 días en lugar de 10. Bueno, ¿cómo ven esta respuesta que se están dando por parte de varios gobiernos en distintos países a esta nueva ola de contagio, priorizando, digamos, uno podría decir lo económico y lo social, priorizando un poco más de la libertad de las personas en lugar de los modelos más restrictivos que primaron en otra época de la pandemia? Bueno, empezamos con ustedes que están, a ver, Joaquín en el Reino Unido, tiranos cuál es el panorama que tenés desde ahí. Rafa, que viene desde hace muy poquitos días de Francia, tiene el panorama de París, sobre todo, de cómo estaba la cosa, imagino, por estas horas. Sí, acá en el Reino Unido obviamente se han flexibilizado bastante las medidas, o por lo menos no se ha retornado a los niveles de restricciones que vimos a finales de 2020. Y eso básicamente, a mi entender, va por tres grandes puntos. Por un lado, el hecho de que ya no se pueden solventar más las medidas de apoyo como se aplicaron antes, y eso es algo que creo que se está viendo en la mayoría de los países desarrollados. Digamos que durante los picos anteriores de la pandemia, se había dado mucho apoyo económico, un apoyo fiscal muy grande, con medidas de seguro de paro, con las transferencias directas a la población, pero eso ya no se puede mantener más. Hay una cierta necesidad de retornar, digamos, a un equilibrio en las cuentas fiscales, y de retornar a una actividad, digamos, de volver a aprender los motores, digamos, como utilizando una analogía como en Uruguay. Por otro lado, la mayor tasa de vacunación. Estamos hablando de poblaciones que ahora, por lo menos en los países desarrollados, están por encima del 70-80% de la población disponible, digamos, aquellos mayormente adultos que ya están vacunados. Entonces, es una situación muy distinta a la que ocurría un año atrás. Y por otro lado, el último, creo que hay cierto cansancio también en la población en cuanto a las medidas de restricción. Aquí en el Reino Unido ocurrió también que algunos oficiales del gobierno tuvieron que renunciar luego de que se saliera a la luz el hecho de que habían incumplido las medidas de aislamiento el año pasado, de que se habían registrado algunas reuniones que no eran permitidas. Entonces la gente dejó de creer, digamos, en esas medidas de confiar en todos para que todo el mundo cumpla si el gobierno no las cumple ellos mismos. Entonces hay cierto cansancio, hay cierta forma, la gente ya no quiere más volver a lo que pasó anteriormente, se busca, digamos, minimizar ese tipo de política. Creo que por un lado es positivo y es básicamente en línea con donde tendría que ir, digamos, las restricciones de aquí en adelante, digamos, a medida que vamos a convivir con el virus. Rafael, en el caso de Francia, ¿qué análisis haces de cuál es el panorama y por qué las medidas que se flexibilizan, digamos, y por qué no se vuelve a algo más
más drástico, sino que se prioriza un poco la vida socioeconómica, como se señala. Bueno, por las mismas razones que acaba de mencionar Joaquín, agregando algún elemento. Uno de los aspectos para mí decisivos en esto es la contagiosidad, es decir, hay muchísimos más casos. En la medida en que mantengas, en particular, las restricciones en cuanto al aislamiento, es decir, a la cuarentena, siendo caso contacto o siendo caso positivo, se te paraliza el país. Uh-huh. Es decir, llega un momento en que al haber una explosión del número de casos, hemos tenido números de contagios diarios o semanales en los últimos tiempos que son, por lejos, los más grandes desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. De modo que ahí hay un cambio que se atribuye a la variante Omicron, que hace que si vos mantenés las disposiciones de aislamiento y de cuarentena, tal cual, a lo que llegás es a que no circulan más los trenes, no hay más transporte público, no hay más docentes, no hay más personal de salud, porque todo el mundo está en la casa aislado porque con algún caso de contacto estuvo o dio positivo. Ese es un aspecto. Y en realidad estas medidas que tienden a aligerar las restricciones en la gran mayoría de los países van por ese lado, van por el lado de disminuir el plazo de aislamiento en esas circunstancias, con algunas variantes menores entre un caso y otro. Por ejemplo, para las personas vacunadas los plazos son tales. Si al cabo de 5 días se hacen un test, ya sea antigénico o PCR que dé negativo, en otro caso son 2 tests en 2 días seguidos, pero en fin, esa es la sintonía final. Globalmente de lo que se trata es de aislar menos tiempo a las personas que hayan estado en casos contactos o no. Simultáneamente con todo esto, es decir, a mí toda esta historia me hace acordar al primer verso de un gran tango de Homero Expósito, que me van a hablar de amor. Yo he vivido dando tumbos. Es decir, en el caso de Francia, por ejemplo, la estrategia es la vacuna, punto, no hay otra cosa. Lo cual lleva a que, por ejemplo, se haya estado discutiendo en el Parlamento en estos días y la sesión de ayer quedó trunca porque la oposición se retiró de sala, arguyendo que después de medianoche no se podía seguir debatiendo. Está en discusión la transformación del pase sanitario en un pase de vacunación. Es decir, que para poder hacer una serie de actividades y de ingresar a determinados lugares, ese pase esté únicamente relacionado con tener el ciclo de vacunación completo y no ya la posibilidad de un test negativo. Es decir, hay una presión para que la gente se vacune. Junto con esto, medidas absurdas, como en el caso de Francia, por lo pronto, como volvemos a la obligatoriedad de la mascarilla en los espacios abiertos, lo cual, hay un cierto consenso de que no sirve para nada. Sin embargo, en cualquier lugar fuera de tu casa tenés que andar con la mascarilla. Es decir, sigue habiendo contradicciones. Todo, ¿no? ¿Cómo? Sigue habiendo contradicciones a pesar del avance de la pandemia. Es decir, que hay cierta flexibilización o cierta disminución de las restricciones en ciertos aspectos y simultáneamente se los aumenta en otros sin que haya una justificación muy clara. Es decir, la impresión que da es que en muchos casos lo que las autoridades, y esto para mí es muy flagrante en el caso francés, lo que las autoridades lo que las mueve es el hecho de hacer algo. No importa mucho qué. Hay que hacer algo. Cuando quizá no hacer nada sea la respuesta más racional frente a lo que está ocurriendo. Bueno, a la vista está que básicamente todos los países tuvieron una estrategia distinta en cierto modo, algunos con una política más inteligente, otros que con otras, y todos pasamos por 3-4 olas de COVID, usando mascarilla, sin mascarilla, adentro, afuera, con restricciones, sin restricciones. O sea, todos los países de alguna forma u otra pasaron por eso. Entonces, o todos hicimos mal
las cosas, o todo hicimos bien y nos evitamos mayores contagios. Estaba viendo el único país que digamos que tomó una medida en sentido contrario ahí en Europa, o uno de los que resalta es Holanda, ¿no? Que decidió endurecer las restricciones con un nuevo confinamiento una semana antes de Navidad, por ejemplo, y se dio una situación que el domingo miles de personas se manifestaron en Ámsterdam contra las medidas y hubo varios heridos leves, incluso durante enfrentamientos, según informaba la televisión pública. Volviendo a eso del hartazgo, ¿no? Que señalaba Joaquín, un poco de lo que es esta etapa de la pandemia. Gustavo, vos, ¿qué análisis haces de estas movidas que se están dando ahora, Sí, de estos? Dale. Primero, una aclaración previa es que cuando surgió la pandemia en marzo del 2020, yo me propuse no hacer absolutamente ningún programa de la hora global relacionado a la pandemia. Es decir, analizamos las relaciones internacionales, no toqué la pandemia en 2 años y por ahora voy invicto y espero no volver a tocarla. Porque la pandemia envenena los argumentos, envenena la ideología, envenena la forma de pensar. Hoy lo hablamos de esto porque está Romina acá, entonces, como la admiro mucho, estoy aquí hablando de la pandemia. Me gusta mucho que soy fan de Rafael en sus últimas 2 frases haya llegado a lo que yo quería, y no me ha desilusionado. Los gobiernos hacen lo que pueden. No existe una política basada en la libertad individual. Eso es mentira. Se usa como excusa porque los gobiernos no pueden hacer cumplir algunas normas. No pueden manejar un estado de vigilancia tal que o erradiquen a unos o erradiquen a otros. Si nos ponemos irónicos, el Omicron vino a cambiar todo. Llegó la pandemia en la forma que queríamos que fuera al principio, una especie de gripe leve, como decían los negacionistas. Al final, aquel primer Boris Johnson tenía razón, inmunidad de rebaño, pero hay un pequeño detalle. Todo eso ahora lo están empezando a pensar como solución, que es lo que dice Rafael, no hacer nada, contagiemos no, que ahora sí es una gripe tenue, pero vacunados. Esa es la gran diferencia. Entonces, de alguna manera, otra vez lo mismo. Esta pandemia no nos mejoró, nos empeoró. Los gobiernos mostraron sus miserias, están haciendo lo que pueden y a veces con medidas contradictorias. La única estrategia posible es vacunar masivamente, con obligatoriedad, sin obligatoriedad, como nos guste. Y el ensayo que se está haciendo lo único que va a hacer es empezar a generar más vacunación por esa gran ola de miedo que a veces los gobiernos utilizan para hacer cumplir sus políticas. Entonces, en Europa está pasando eso y va a pasar también en Latinoamérica cuando Omicron se haga dominante, porque las cifras de contagios ya en Latinoamérica están saltando en forma escandalosa con unidades de CTI casi vacías. Entonces, de alguna manera, se genera eso que yo creo que subyace un optimismo a mediano plazo, en el sentido de que la pandemia se está amoldando a lo que nosotros queríamos que fuera en un principio. Pero en el medio dimos golpes a ciegas y muchas veces sin dar en el clavo. Es como yo lo estoy viendo, ¿no? Lo que me dice Rafael en cuanto a Francia, bueno, podemos decir lo mismo con Alemania, que ha cambiado muchas veces de política. Italia hubo en su historia en los últimos 2 años que realmente no sabían qué hacer. Y España vive inmerso en su contradicción, ¿no? Según las localidades de que hablemos. Yo iba a plantear dos puntos respecto a también no se toman medidas más drásticas en algún caso también porque se dan naturalmente, ¿no? Porque el nivel de contagio a veces está en determinados grupos, supongamos en lugares de ocio, de esparcimiento, en un restaurante, en grupos, incluso en clases, en determinadas oficinas, que eso mismo lleva como a una natural... ¿no? A una natural baja de actividad, producto justamente de los niveles de contagio, ¿no? Pero mira, acá en la mesa hay un economista y yo estudié economía toda mi vida prácticamente, porque tuve la mala idea de empezar con ciencias económicas, ahora la amo, pero la economía estuvo presente casi toda mi vida. Pero la verdad es que muchos sabíamos que el partido final lo gana la economía. Lo que pasa es que no se dice en voz alta y durante 20 meses no se dijo en voz alta. No podés parar un país. La gente por hartazgo, por necesidad, por hambre o por lo que se te cante, perdón por la expresión un poco gráfica, va a salir de la casa, va a trabajar y va a procurarse el pan.
Y como lo dije en el primer bloque y como lo vengo diciendo desde hace meses, estés en el lugar del planeta donde estés, los gobiernos van a pagar costos políticos, porque los gobiernos nunca van a poder llenar las expectativas que tiene la gente en esta situación de pandemia, sean del color que sea. A tal punto es que se está hablando ahora de una posible nueva ola rosa en Latinoamérica por algunos gobernantes de izquierda que estarían accediendo al poder. Y yo he escuchado y he leído a analistas de izquierda en reputados portales de izquierda que dicen que no, que si hubiera estado la izquierda en el poder hubieran perdido las elecciones, porque lo que hay es una reacción antisistema, una reacción antigobierno, una reacción en realidad antirrealidad. Y la realidad, como dice Rafael, es que los gobiernos tienen límites, que se les acaba la caja, que de alguna manera hay que administrar algo y hay que administrar prioridades. Eso ha sido así desde que el mundo es mundo. Y lamentablemente esta pandemia también nos agarra de sorpresa en el sentido de que la última pandemia tiene 100 años. No hay nadie vivo que nos pueda contar cómo fue. Entonces, de alguna manera, pero tenemos estamos a Rafael que las todos estudia, improvisando. Por suerte. ¿Cómo? Tenemos a Rafael que las estudia, por suerte. Rafael nos puede decir un poquito cómo está. Pero además, tampoco creer que es una especie de maná salvador la agrupación de científicos alrededor de los gobernantes. Los marcos teóricos rígidos no están hechos para situaciones críticas. Entonces, de alguna manera, la ciencia aporta, pero no siempre soluciona. Entonces, volvemos a lo mismo. La política, el olfato del gobernante, la empatía, el sentido común. A ver, Joaquín, respecto a la economía que señalaba al aspecto económico y el rol que tiene, el peso que tiene la economía en estas decisiones ahora de esta etapa, ¿tenés algo para agregar en ese sentido? Sí, yo creo que es importante lo que dice Gustavo, tiene razón. O sea, los gobiernos pasaron de intentar de controlar el fuego a ahora intentar ver cómo reconstruyen lo que quedó. Entonces ahora las prioridades pasan a ser distintas. O sea, en vez de ahora tener que darle un seguro de paro a la gente porque un restaurante no puede abrir o porque una fábrica no puede operar o lo que fuera, ahora se trata de decir, bueno, ¿cómo hacemos que esa gente vuelva? ¿Cómo hacemos que esa gente vuelva segura? ¿Es necesario entonces imponer una vacunación o no? Como decía Rafael, el hecho de que ahora esa es la carta, digamos, que todo el mundo tiene, es, bueno, esta es la solución, y si vos no la querés, bueno, lamento, pero esta es la forma que encontramos de volver y yo creo que cada vez más los gobiernos van a ir empujando a la gente, o digamos, acorralando a aquellos que no quieren vacunarse más y más. Entonces, yo les iba a preguntar, a ver, en Alemania sabemos que el tema se viene en cualquier momento, ¿no? La vacunación obligatoria, pese a que no era la idea de Merkel en su momento, ni del actual canciller, bueno, eso va a estar arriba de la mesa. En el caso de Francia y de Reino Unido, ¿qué señales hay en este sentido? Rafael mencionaba lo de la exigencia del pasaporte ya que muestre vacunación, no se soluciona con un no me quiero vacunar, pero muestro un test PCR, ¿no? ¿Se ven pasos por ahí, por ir empujando cada vez más a quienes no se vacunan a llevarlos a la vacunación, sí o sí? Rafael, ¿querés decir vos primero? Sí, y es desde mi punto de vista es totalmente disparatado. Porque no se animan a declarar obligatoria la vacuna. Y como no se animan, buscan otras vías que crean efectos perversos muy considerables. Porque si la vacuna es obligatoria, bueno, pues bien, hay que vacunarse y punto. Si la vacuna no es obligatoria, todas las medidas que vos impongas para presionar, en la medida en que eso no lleve a mucha gente, aún así, a vacunarse, creas dos categorías de ciudadanos. Y eso es muy, muy, muy complicado en sociedades que se pretenden democráticas. Es decir, si yo no me vacuno, no puedo hacer toda una serie de cosas cuando la vacuna no ha sido declarada obligatoria. Y hay una contradicción flagrante, descomunal, que desde el punto de vista político me parece más que problemática. Y yo lo que temo es que no haya marcha atrás. Es decir, que se instale, como se instalaron los controles en los aeropuertos hace 20 años después de los atentados a las Torres Gemelas, que nunca más desaparecieron, eso de los líquidos, más de 100 mililitros y todos los controles, eso quedó
y probablemente haya quedado de manera definitiva. Yo me temo que muchas de estas disposiciones también queden de manera definitiva, llevando a incluso contradicciones internas desde el punto de vista normativo. Hasta no hace mucho tiempo, hasta no hace muchos años, en Francia, para que la autoridad pública, para que la fuerza pública te pudiera pedir tu documento de identidad, hacía falta una orden judicial. Hoy, con el pasaporte pasaporte sanitario hasta ahora y ahora el pasaporte de vacunación, como le llaman, un encargado de un bar va a tener que controlar tu identidad. ¿Basado en qué normativa? Es decir, esta especie de palos de ciego conduce a situaciones que son en el momento muy problemáticas y que lo son más todavía en la medida en que posiblemente, independientemente de lo que pase con la COVID-19 en los próximos meses, se perpetúen. En este sentido, lo que decía Gustavo, la pandemia no nos ha hecho mejores, no sé individualmente, pero social y políticamente en algunos aspectos nos ha empeorado sin duda. En este poner entre paréntesis cosas que son, aunque no las veamos todos los días y aunque no nos ocupemos de ellas todos los días, pero son fundamentales. Y quisiera agregar un punto adicional. Yo, por supuesto, que no solamente entiendo, aunque no sé nada de economía, pero entiendo y comparto lo que decían Gustavo y Joaquín al respecto. Pero no solo hay economía, también hay política, hay elecciones. Francia tiene elecciones presidenciales en el mes de abril. Es decir, que hasta abril nadie va a encerrar a nadie, porque si llegan a decretar un confinamiento, arde Troya. Y el gobierno le tiene pánico a una situación semejante a pocos meses de las elecciones. También esas cosas juegan, no por supuesto igual en todas partes, claro, pero calendarios electorales son diferentes, pero también en ese tipo de circunstancias inciden naturalmente a la hora de tomar decisiones mejores o peores, más o menos contradictorias, más o menos torpes. Rafa, pero me quedó una duda de, concretamente, la vacunación obligatoria, ¿sigue descartándose completamente como parte de la discusión? O sea, no se ha revertido la situación. Por ejemplo, Alemania sí lo hacía hace un tiempo y ahora dijo, no, a ver, está bien, capaz que el nivel de antivacuna y la población que no está dispuesta a vacunarse en Alemania, tengo entendido, es más alto, ¿no?, que en Francia, pero ahí lo descartan todavía de plano. No puede ir por ahí la solución, el camino, como vos señalás, que sería más racional, digamos, en relación a esto otro que genera este otro problema. No está en el menú. No está en el menú. Y no creo que pueda llegar a estarlo, insisto, antes de las elecciones. También por tema político. Romina, además, Omicron tiene el efecto perverso de crear la ilusión de que no es necesario. Porque su alto grado de contagio, hasta ahora hay mucha gente asintomática y ya vacunada, y sus leves efectos, hacen creer a algunos gobiernos que puede haber un camino por el lado de la inmunidad de rebaño. Sí, yo lo he visto acá, por ejemplo, con gente que dice, si ya hay suficientemente que ya se la dio, yo no me lo tengo que dar. Es la excusa perfecta, es la excusa perfecta. Y agregando nafta al fuego que prendió Rafael, se está hablando en el Reino Unido y en Estados Unidos de bases de datos de vacunados compartidas entre estados para facilitar el tránsito aéreo y la aceptación en los aeropuertos. Es un paso más en ese peligroso camino que señalaba Rafael y con el cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, en todo esto hay límites, en todo esto hay que, bueno, alguien los tiene que señalar, son aquellos pánicos morales de los que hablaba Stanley Cohen, un sociólogo que decía que se creaban a veces pánicos morales en las sociedades para generar enemigos y de alguna forma cruzar líneas. Hemos visto estados, lamentablemente en estos 2 años, y capaz que no los principales, capaz que no los que corresponden a países más educados, quizás más avanzados en un término estricto, no muy estricto de la palabra, pero hemos visto sí la excusa de la pandemia utilizada para cruzar líneas en cuanto al tratamiento de los ciudadanos. Sobre cómo nos ha hecho la pandemia, yo decía peores o no, bueno, la pandemia individualmente, Rafael decía no sé individualmente, bueno, individualmente
La pandemia atacó un hombre posmoderno, ¿no? Es decir, no individualista, condescendente con sus defectos, digamos, un hombre frágil desde el punto de vista de la resiliencia contra adversidades. Eso habría que estudiarlo y estaría muy bueno. Hay gente que habla ahora del fin de la posmodernidad y qué es lo que viene. Hay temas sociológicos muy interesantes, que ahí no me meto porque ahí sí que estoy muy, muy lejos de eso. Los sociólogos están de parabienes, ¿no? Sociólogos, psicólogos sociales y demás. Ni que hablar, ni que hablar. Joaquín, en Reino Unido la política interna, ¿cómo juega con la pandemia? Sí, en este caso la popularidad de Boris Johnson ha caído bastante y eso también se refleja en las medidas que no se quieren tomar, digamos. Lo que se ha notado es que algunos de los otros países, digamos, para lo que es Inglaterra ha sido bastante evidente, pero otros países como Escocia, como Gales, como Irlanda del Norte han tenido políticas más restrictivas, limitando aforos, haciendo ese tipo de cosas, pero el tema de la obligatoriedad de la vacuna no se está discutiendo en este momento, no se plantea como algo a futuro. Yo creo que lo que se va a intentar es hacerla obligatoria de forma de que las personas que no están vacunadas tengan menores posibilidades para muchas cosas, pero no estamos lejos de pedirlo en las oficinas, de que un empleador quizás en el momento de tomarte te pregunte si estás vacunado o no. O sea, nada te impediría en un futuro que eso podría pasar. Ahora, yo creo que, como decía Milton Friedman, no hay nada más permanente que un programa temporal del gobierno. Los países los gobiernos se acostumbran muy rápido a tener este tipo de políticas y después es muy difícil sacarlas porque son políticamente positivas en ese caso. Entonces, creo que va a tomar un tiempo el hecho de la vacunación total o de la aceptación de la vacuna en lo que sea. Pero, por ejemplo, hemos visto hoy, después de 2 semanas de vacaciones, se retomaron las clases en las escuelas, en los liceos. Y a partir de hoy, los niños y los adolescentes tienen que utilizar mascarillas y tienen que someterse a test antes de ingresar al aula. Entonces, eso a la larga es muy sencillo una vez que la vacuna sea aprobada para toda la población, de empezar a pedir, vacunación. Los que no tienen vacuna, que se tengan que someter a un test antes de ingresar. Entonces ahí se empieza como a acorralar y a encerrar a las personas que no la toman. Entonces, como decíamos, es un tema político, pero por otro lado también no pueden, si la forma, digamos, de mantener la economía abierta es esa, se va a empezar a tornar un poco más forzada la situación, me parece. Rafa, ¿te quedó algo? Sí, para señalar, lo que acaba de describir Joaquín es exactamente lo mismo en Francia. Hubo una solicitud de los sindicatos docentes para prorrogar el regreso a clases una semana, es decir, que en lugar de que se produjera ayer, que fuera el lunes próximo, y el gobierno se negó, pero los niños a partir de 6 años tienen que ir con la mascarilla, en fin, ese tipo de cosas. Ahora bien, en todo esto no hay obligación no la hubo nunca, de presentar un pase sanitario, sea cual sea la fórmula, estoy hablando del caso francés, en la educación superior. Es decir, en las universidades se puede entrar y salir. ¿Por qué razón? Es decir, ¿cuál es la explicación? Bueno, es una sola. Es que si se impusiera, los estudiantes toman las calles. Y en el caso de Francia, cuando los estudiantes toman las calles, es mucho más complicado que una manifestación sindical. A lo que los gobiernos todos le tienen pánico es a la juventud en la calle manifestándose. Por lo tanto, las universidades entra y sale con mascarillas y todo bien, pero no importa, no hay que presentar ningún pase sanitario. Si vas a tomarte un café al aire libre en un bar, ahí sí tenés que presentar el pase sanitario y te lo tiene que controlar el mozo. Es decir, de nuevo, la batería de medidas que además, como cambian prácticamente todas las semanas, es muy difícil de seguirlas, y tienen una casuística tan específica que al término del asunto termina siendo en el fondo un gran simulacro y un gran caos, rematado con la frutilla en la torta, y esto es lo último que digo, pero me importa mencionarlo,
Como es costumbre, el presidente de la República Francesa se dirige al conjunto de la ciudadanía para los buenos deseos del año que comienza, lo cual hizo Emmanuel Macron hace pocos días, por lo tanto, y allí, entre otras frases de antología respecto de la pandemia y de todo lo demás, dijo: los deberes están por encima de los derechos. Es decir, hay una impunidad para el deslizamiento autoritario basado en el agotamiento social y basado también en los miedos, que es extraordinariamente preocupante y al que personalmente le tengo mucho más temor que al SARS-CoV-2. Gustavo Calvo, Rafael Mandresi, Joaquín Tull, un placer como siempre, ¿eh? Gracias por acompañarnos, nos dejaron pensando, nos dejaron ahí con las ideas. Gracias a ti por la invitación, a las órdenes cuando me precise. Gracias como siempre, Gustavo. Joaquín, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo Muchas desde gracias. lejos, a vos que te tenemos más lejos ya. Te tuvimos hace poquito acá de visita incluso, aprovechando tu llegada a Uruguay, pero fue fugaz la cosa, ¿no? Fueron unos días nomás. Unos pocos días y ahora ya estoy de vuelta en Londres. Y a Rafa hoy lo tenemos por videollamada, por más que está acá en Uruguay, pero ya le queda poco, le queda poquito. Entonces, Sí, poquitos días y ya vuelvo también. Bueno, un abrazo grande a los tres. Nos reencontramos Un abrazo. prontito.